Alguna vez, como hijos y como padres, sexualidad y jóvenes, ese es el tema que hemos elegido para tratar hoy. Tema muy interesante del que nos va a hablar Cecilia Cardarelli, licenciada en psicología, especialista en sexualidad. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? La Tana Cardarelli está con nosotros, bueno, bienvenida. Es todo un tema. Porque, bueno, van pasando las generaciones, se supone que van viniendo generaciones más open mind, qué sé yo, pero siempre que te encontrás con ese tema, cuando llega el momento de hablar con los chicos, es difícil. Sí, claro que es difícil. Igual tenemos que tener en cuenta que las generaciones cambian los contextos socioculturales, pero los niños de base siguen siendo niños y empiezan a hacer preguntas. Nosotros como papás nos vinculamos con ellos a partir del mismo momento en el que nacen, ¿sí? Con un cuerpito que, bueno, pueden decir es varón, es mujer, esto es un determinante biológico que no va a implicar la orientación sexual que ese niño de grande elija. ¿Cómo nos vinculamos los papás y cuándo empezamos a hablar sin querer con nuestros hijos? Cuando los cambiamos, los bañamos, estoy hablando bebés. Sí, sí, claro. Los mimamos, los acunamos, cuando la mamá lo amamanta y lo cobija. Y cuando el niño empieza a hablar, los papás empezamos a dotar de significado y de significante a las partes del cuerpo. Algo fundamental, tengamos en cuenta padres. Sí. A las partes del cuerpo hay que llamarlas como son, ¿sí? Esto va a evitar en los niños confusión. ¿Por qué? Si la cabeza es la cabeza y la mano es la mano, el pene es el pene. Exacto. No es el pitulín, la no sé qué, la no sé cuánto. ¿Está? Lo mismo con los genitales femeninos. Claro, porque me da la sensación que pasa esto, la complicamos nosotros. Para los pibes es mucho más natural. Todo para ellos es natural. Digamos, cuando uno lo toma naturalmente, el pibe pasa el tema. Dice, bueno, listo. Es así, ¿sí? ¿Qué preguntas plantean los niños? Porque los padres dicen, bueno, ¿qué espero? Que llegue a la adolescencia, que uno piensa cuando irrumpe la sexualidad, ahí es cuando voy a empezar a hablar con mi hijo. No, los chicos preguntan de dónde vienen los niños, por qué esa señora está embarazada, cómo se hacen los niños, ¿no? Entonces, la sugerencia siempre para los papás es, el niño pregunta, uno debe preguntar al niño, ¿y vos cómo crees? Supongamos, ¿de dónde vienen los niños? ¿Y vos de dónde crees que vienen? Como para saber sobre qué base estamos hablando, porque muchas veces los papás, en el caso de que puedan dar respuesta, abundan en detalles que los chicos no pueden procesar. Entonces, el niño cuando ya está satisfecho con la respuesta da media vuelta y se va a jugar. Exactamente, ya pasó el tema. Ya pasó. Y muchas veces el pibe trae otra información y no te la cuenta. Viene y te pregunta a vos porque quiere saber su opinión, porque sos el referente, está buenísimo eso. Es que debemos ser los referentes los padres. Claro, algún compañerito le contó, vio algo en la tele, es inevitable encontrarse con el tema. Sí, por eso es que es importante que los papás, yo siempre digo esto, ¿todos los papás estamos en condiciones de hablar con nuestros hijos de sexualidad? No. Pero sí todos los papás seguramente llevamos a nuestros hijos a los controles pediátricos. Estamos hablando de la primera infancia, ¿no? Entonces, si yo no sé, le pregunto al pediatra. El pediatra algo me va a contestar. Si el pediatra no sabe, no quiere o prefiere que sea una persona especialista la que hable, seguramente hará una derivación a algún especialista psicólogo infantil como para que pueda orientar a esos papás para que encaucen la conversación. ¿Cómo está el tema hoy en los colegios? En los colegios estamos mejor, mejor que antes. No todo lo bien que se podría. Bueno, y depende del colegio también. Tenemos una ley, ¿no? La 26.150, que al ser promulgada permitió que de manera obligatoria todos los alumnos reciban educación sexual integral. Esto está dispuesto. ¿Qué sucede? Como quienes implementamos y hablamos de sexualidad somos humanos, y vos al principio decías, tema complejo, la sexualidad es muy compleja para todos, ¿sí? En especial por ahí para los adultos cuando la tenemos que transmitir. Sí, porque la cargamos de un montón de cosas que no y hay mucha información distorsionada, y hay mucho mito, y hay mucho internet, que hay información que no es tan correcta. Entonces, en los colegios estatales y de gestión privada se tiene que estar enseñando educación sexual desde el nivel inicial, ¿sí? Hasta el nivel secundario. No tengo la data, trabajo en una escuela secundaria, no tengo la data si en todos lados se está cumpliendo, pero digamos que está dispuesto que sea así.
Totalmente. Y esto abre un buen panorama. Yo creo que en muchos colegios está la información desde el punto de vista biológico, como tiene que ser, generando preguntas y demás. Recién planteabas, para mí la situación más clara y más fácil que es cuando el pibe te tiene una pregunta. ¿Qué pasa si el pibe no habla de este tema? Bueno, algo por ahí está sucediendo con su timidez, él está procesando, no todos los niños preguntan al mismo tiempo. Muchas veces pasa que en los jardines, en la escuela primaria, las mamás están en la puerta, supongamos las mamás, y dicen, che, a mí ayer me preguntó tal o cual cosa. El mío nunca nada me preguntó de eso. Bueno, todos los niños no son iguales, cada uno tiene su personalidad. Sí es bueno, por ahí, en la medida que los papás pueden, ir sondeando, ¿no? Ir haciendo alguna preguntita como para ver en qué situación están. ¿Por qué? Resulta que si uno no sondea, si el niño no habla, a ver si está ocurriendo alguna otra cosa que se nos está escapando, que tiene que ver con la sexualidad. Sabemos que los niños... ¿Y esto cómo se afronta, digamos? Uno va y pregunta, ¿qué sabes de esto? Quiero que hablemos de tal cosa. Cosa que yo la digo ahora, puede parecer fácil, los que laburamos en esto estamos más acostumbrados a hablar, pasamos alguna barrera de ese tipo. Hay gente muy tímida. Mira, a través de la... Estamos mirando una película, a través de la tele, un libro, un cuento... un dibujo que hacen en la escuela. ¿Y por qué le pusiste pollera? ¿Por qué, digamos, algún indicador que a nosotros nos permita pensar que puede ser una puerta de ingreso a una conversación que el niño mostrará comodidad o no a la hora de conversar? Sí es importante que el papá esté cerca en esto, sí es muy importante. Sí es importante que los papás, por ejemplo, una manera de hablar muy interesante es a la hora de el baño, enseñarles las cuestiones que tienen que ver con respecto a la privacidad. Muy bien. ¿Sí? Sí, claro. Que el cuerpo no lo toca cualquiera. Perfecto. Que si se están bañando nadie tiene que entrar sin golpear, que solo pueden entrar mamá y papá, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo el tiempo estamos hablando de sexualidad, sin que eso signifique estar hablando de cuestiones genitales, ¿sí? Hablar de cuidados, hablar de valores. ¿Y cómo afronto el tema de, digamos, enseñarles a defender y a respetar su privacidad, pero que no se transforme en un tabú o que no piensen que es algo que está mal? Que genera miedo. No hablar desde la sexualidad. No, exacto. Fundamentalmente nosotros tenemos que transmitir que la sexualidad tiene que ver con el placer, ¿sí? Pero el placer y la persona a la que yo quiero que me otorgue placer la elijo yo. Exacto. Y en las edades tempranas no hay nadie que deba acercarse a eso, ¿sí? Sino claro, que solamente mamá o papá. Y ante una incomodidad, ¿sí? No, a ver, por eso es que dije al principio lo de los nombres, ¿sí? Alguien te tocó el pene, no, que está claro. no sé qué, que no sé cuánto. ¿Se entiende? Tiene que ser el mensaje bien claro, cosa que el chico pueda, si tiene que traer alguna denuncia, alguna incomodidad que le pasó, lo pueda decir con claridad. Y además que vaya asumiendo con naturalidad algo que es natural. Que aprenda a cuidarse, ¿sí? No sobreprotegerlo. Está muy bien. Que el chico pueda aportar una palabra que a él le permita decir no. Mi mamá me dijo que vos no me tenés que tocar. Mi mamá me dijo que no hable con desconocidos. Esa cosa a los chicos los protege. Totalmente. Y ese vínculo que vamos entablando de conversación va a hacer que no haya secretos, que haya confianza. Y genera un valor en la autoestima. Totalmente. Porque si el papá confía en que... Hay mamás que dicen, pero dejarlo ir al campamento, yo no voy a estar. No, bueno, pero tiene que saber defenderse, tiene que estar instalado el manual de instrucciones, claro, que no preste, que no deje, que no acceda a determinadas cosas. Exacto. Tenemos a Anita, que tiene una pregunta, por supuesto. Sí, Cecilia, quería saber si hay o conoces algún material que pueda servir a los padres para charlar esto. Recuerdo de chica que veíamos de dónde venimos, estas cosas las veíamos en el colegio, las veíamos en casa, es lo que se me viene a la mente. Por ahí hoy se han actualizado y hay algún otro material que puedan usar los papás justamente para empezar esta charla. Sí, hoy por supuesto tenemos un montón más de material. De dónde venimos sigue vigente, ¿no? Hay un librito muy interesante que ha salido, que lo editó el gobierno uruguayo y que se llama Vamos a conversar. Así lo encontramos. Vamos a conversar, debajo dice, sobre educación sexual. Y bueno, y es muy interesante porque tiene disparadores. Lo mismo sucede con todo lo que se puede googlear, ¿sí?, sobre educación sexual integral, que esto es material oficial, pero que está muy bien confeccionado, es muy confiable y tiene material de guía para los padres. ¿Sí? Plantea situaciones que pueden llegar a decretar los chicos y uno como papá, ¿qué hace con eso? Está muy bien. la guía. ¿Qué hacemos con el acceso que pueden tener los pibes vía internet a materiales que son
muy pesados. Sabemos que están ahí, Sí. que llegan muchas veces inevitablemente, Sí, aunque sí. pongamos filtros, aunque Y controlemos. que ellos los buscan aparte. Sí, claro, totalmente. A ver. ¿Qué decimos de eso? Informar. Nuestra tarea como adultos, como padres, los que somos educadores, los profesionales de salud, tenemos que educar. La única manera de contrarrestar esto que es imparable, incontrolable, Sí, claro. que tiene que ver con la red, es que nuestros chicos tengan información clara. ¿Sí? Que muchas de las cosas que se ven, que pueden estar... Que son puestas en escena, el sexo no que no es- son comparables con la realidad. que, claro, la realidad que es no otra tiene esa cosa. carga de violencia muchas veces, No, por y que supuesto. además la sexualidad tiene que ver con el amor. Digamos, y con esto no quiero parecer... No, pero está muy bien, porque muchas veces... Una cuestión, no quiero... Claro, muchas veces se presentan parámetros que llevan a que no se respete a la mujer en su No, individualidad. claro, justamente, o digamos, acá estamos, todo el tiempo tenemos que estar atravesando la sexualidad con un mensaje de respeto, de valor al otro, Exacto. de respetar los derechos del otro, que si el De otro no decisiones quiere, no lo consensuadas, fuerza, claro. de decisiones consensuadas, exactamente. Totalmente. Está Anita con una pregunta más, dale. Sí, Anita. Cecilia, sé que trabajas en colegios dando charlas. Quería saber, porque cuando yo era chica recuerdo que para hablar de estos temas, sobre todo en la primaria, teníamos que ser autorizados por nuestros padres y que muchos padres no autorizaban, ¿no?, a los chicos a ser parte de estas charlas que tienen que ver con la educación sexual. ¿Sigue ocurriendo esto? ¿Sigue siendo un tema tabú en las familias? Afortunadamente no, como decía, a partir de la sanción de la ley 26.150 que se declara obligatoria la enseñanza de la educación sexual, ya no hay que pedir autorización, porque esto es como si yo te dijera, no vamos a pedir autorización para enseñar fracciones. Claro, ¿sí? totalmente. Es un diseño, está dentro del diseño Exacto. curricular y se enseña. Ahora, ¿con qué podemos tener a veces algún inconveniente, que solemos tenerlo, con algunas cuestiones de culto? ¿Sí? Claro. Hay creencias, Sí, claro. y hay muchas familias que optan o adhieren a determinados cultos, entonces dicen, no, pero yo no quiero que mi hijo escuche o aprenda cómo se coloca un preservativo y que se lo enseñen en la escuela. En realidad nosotros decimos que de esa manera se vulnera el derecho del niño a recibir esa información que es obligatorio de parte nuestra impartirla, Está pero que protegido, respetamos también, es como un límite muy fino, ¿no? Respetamos también la decisión de la familia si la familia dice, sí, bueno, pero no quiero y no lo voy a mandar. Bueno, es una decisión familiar, pero Totalmente. dejamos clara el planteo educativo. Sí, sí, claro. Se está vulnerando el derecho del niño a recibir una información desde un lugar donde está cuidada, comprobada. Sí. Bueno, para resumir un poco entonces, establecer ese vínculo de confianza, Fundamental. hablar, llamar a las cosas por su nombre, Sí. Sí. Eh, No reprimir, claro, sacar los tabúes. sacar los tabúes, Y- habilitar el diálogo siempre, no horrorizarnos. Exacto. ¿Sí? No quedarnos, y bueno, si nos produce algún tipo de incomodidad, hacernos cargo de la incomodidad que nos produce como adultos, pero luego buscar, bueno, ¿dónde puedo ir a buscar ayuda para dar una respuesta a mi hijo que está con esta inquietud? Y como dijiste, no hay una edad. Se empieza a hablar de sexo, nombrando La a las sexualidad partes es por su mucho nombre. más que la Exacto. genitalidad. Totalmente. Para cada edad habrá un vocabulario, habrá un Seguro, contenido específico, pero seguro. siempre hablar. Está buenísimo. Muchas gracias por haber venido. Ay, bueno, Tenemos un muy regalo amable. de Balcarce para ti.